Buenos días a todas, a todos. Somos Alba del Río y Silvia Lázaro. Y nada, os vamos a hablar de una iniciativa de emprendimiento social para las personas con discapacidad que surge de una necesidad olvidada. Está relacionada con la atención a la sexualidad. Bueno, hemos querido mantener un poco la confidencialidad y no hemos mostrado todos los resultados en el documento que vosotros ya habéis leído. Así que eso nos hace mucha ilusión y... Sí, nos hace ilusión daros un poco la sorpresa porque creíamos que solamente con las imágenes que teníamos del prototipo no se iba a entender para nada lo que era el concepto y aparte de quereros dar la sorpresa preferíamos como que ya lo vierais en directo, lo pudierais tocar, lo pudierais palpar todo y ya ubicaros todos bien en lo que es el o los prototipos, que bueno, a eso ahora hablaremos de ese tema. Respecto de los contenidos que tenemos más o menos, vamos a hablar un poco de quiénes somos, el contexto que hemos podido investigar, un poco las necesidades, la propuesta a nuestros clientes más o menos así más potenciales y el equipo que conformaríamos como tal. ¿Quiénes somos? Somos Discañán. Hemos creado esta marca que representa una iniciativa social que atiende y que rompe con los estereotipos ya marcados en todo este ámbito, que es la sexualidad, ya no solo en personas con discapacidad, sino en la sexualidad normativa. Damos protagonismo a las propias personas en su proceso y en su propia sexualidad. No hablamos de derecho al sexo, hablamos de las necesidades de cada uno como persona individual. No os preocupéis que no os vamos a preguntar cuántas veces os masturbáis o si sabéis identificar vuestras necesidades sexuales. Por otro lado, más o menos el contexto, nos hemos encontrado con cosas un poco curiosas, como que, por ejemplo, las personas que tenían discapacidad, que pueden ser más nuestros destinatarios, hemos estado con gente mayor de 18 años, porque este tema no nos hemos querido ni acercar de puntillas a personas menores, pero bueno, también sería interesante de planteárselo. Y las personas de 18 años tienen muy claro cuál es el problema, que no pueden hablar de sexualidad ni con su familia, ni mucho menos con muchísimos de los profesionales que se encuentran, y es una barrera constante en que al final no crecen, al final todas esas dudas, todas esas pequeñas dudas que nos surgen a nosotros mismos cuando hemos empezado a crecer en nuestra adolescencia, esas personas al final dices, ¡buah!, están en una asociación o están en una buena familia o tal. Pues mira, por ejemplo, en una familia que en un primer momento se veía como bastante bien, en el sentido súper abierta, una familia muy tal, en cuanto nos empezamos a meter un poco en el ámbito de la masturbación de personas con discapacidades físicas o que pudieran disfrutar de su sexualidad de una forma, entre comillas, menos normativa, como disfrutando de otras partes de su cuerpo, no tan genitales centristas, así para entendernos todos con esa palabra, ni siquiera llegaban a ese tipo de conceptos. No se planteaban que una persona que no sienta de cadera para abajo pueda disfrutar de otros modos de sexualidad o de disfrutar de su propio cuerpo de otra manera diferente. Entonces, en conclusión, hemos visto que tenemos que resolver unas necesidades. A las personas con discapacidad siempre se les ha negado la posibilidad de conocer y resolver sus necesidades sexuales. Ya no solo conocerlas, también resolverlas, porque conocemos los posibles efectos adversos si una de nuestras áreas como ser humano no están satisfechas. De todas las necesidades destacamos las dificultades para expresar su sexualidad, sobre todo por procesos propios como la masturbación y otras relaciones sexuales, pero bueno, sobre todo en la invisibilidad constante de las necesidades sexuales con personas con discapacidad nos queremos centrar también en las mujeres, en las personas con vagina, porque si ya la discapacidad está invisibilizada, imaginaros las mujeres, como ya pues todos sabemos. Los retos están sacados de los objetivos de desarrollo sostenible, entonces nos vamos a organizar un poco en la educación de calidad. Somos educadoras sociales, aprovechamos y queremos una educación gratis, accesible y, sobre todo, integral. También para la reducción de las desigualdades, porque, por cierto, no puede haber desigualdades en algo tan natural, tan normal y tan extendido como el sexo y la sexualidad, por Dios. Entonces, pasamos con nuestra propuesta, porque a problemas, soluciones. A problemas, soluciones. Entonces, hemos dicho, vamos a presentar un proyecto, un prototipo súper currado de un juguete sexual adaptado, tal. De repente nos hemos visto un poco con que era un poco movida, todo lo que viene a ser el tema de mecanismos internos, de todos sabemos, pues una pequeña vibración, un pequeño movimiento, era una cosa muy complicada y sobre todo que tendríamos que meter muchísima cantidad de
esfuerzo y dedicación en lo que sería el presupuesto, los materiales y demás. Y claro, realmente como no sabemos si nos vais a hacer ganadores de este concurso, pues no sabemos si vamos a tener esa financiación para poder llevar a cabo como tal lo que sería el mecanismo. Así que os vamos a explicar un poco, y el prototipo que os mostraremos sería un poco el resultado final al que nos queremos acercar, o cuál sería la pinta que tendría más o menos así en un resultado más final, más acabado. Por otra parte tenemos la guía, que tenemos algunas propuestas anteriores en las que sí que muchas organizaciones / asociaciones hacen muchas guías sobre sexualidad con nombres muy punteros que muchos nos vendrán a la cabeza, pero nos hemos dado cuenta de que en algunas guías son muy coitocentristas, es decir, solo hablan de lo que es la penetración, en otras segregan mucho por género, y al final pues queríamos crear una que estuviera todo incluido. Luego, por otro lado, del prototipo hemos visto que los prototipos que están en el mercado son más para adaptar otros juguetes, es decir, los acoplas a ese juguete adaptado y ya lo puedes usar. Hay una persona que se llama Andrew Gurza, que ha creado el juguete Joystick, que es como súper puntero en Estados Unidos, pero realmente es un aparato que tiene una almohada, una pinza, en la que en esa pinza metes un juguete que principalmente de plátano o melón, lo acoplas y ya lo usas. Nosotras no queremos eso, no queremos que dependas de otras cosas, queremos que lo puedas usar tú sola o con un poco de ayuda. O con la menos ayuda posible al final. Exacto. Vale, para el reto de educar, para vivir la sexualidad desde la intimidad, desde la privacidad, desde el respeto y, sobre todo, desde el consentimiento, hemos propuesto 2 ideas. Bueno, la primera iba a ser, la principal, dirigirnos a la creación de un juguete accesible sexual para todos, sin discapacidad, para todas las edades, para todos los cuerpos, los que sean, independientemente de identidad y de género. ¿Qué pasa? Que cuando nos lanzamos a la realidad y preguntamos a las personas, nos dimos cuenta que la base no estaba. Ni siquiera había una educación de calidad, una previa. Ni siquiera sabían situarse el clítoris, y eso es un problema. Por lo que nos hemos lanzado a crear una guía lo más inclusiva e integral, adaptada a la sexualidad, a los procesos sexuales, a conocer su cuerpo, su propio cuerpo. Está destinado tanto a las familias, a los profesionales, a las personas, a un niño en edad de desarrollo, a lo que sea. Tenemos la versión tanto física como digital, para aquellos que apuestan por la digitalización. Así que podéis escanear el código QR para tener la guía. Si queréis, ahora mismo podéis acceder a la guía. Si escaneáis el código podéis tenerlo. Sí. Hay una idea potencial referida a este proyecto, que es trabajar con una entidad que trabaja con las propias personas con discapacidad, para que sean ellas mismas las que se encarguen de la encuadernación y de la estética de su guía, y que estén ellos de acuerdo y se encarguen de la difusión. ¿Qué pasa? Que nos estábamos metiendo un poco en la memoria de actividades de las entidades, entonces habría que hablarlo para el año siguiente y planificarlo mejor, tanto con usuarios como profesionales de Valladolid. Y bueno, ahora le dejo... Vale, así rápidamente, porque creo que no nos queda mucho tiempo. Tuvimos una pelea muy intensa con una aplicación que está en internet que se llama Vectory. Tras algunas discusiones conseguimos llegar a una especie de prototipo que, gracias a las maravillosas mentes del Fab Lab, consiguieron realizar un prototipo más realista y más plausible, porque el nuestro al final pues era un poco complicado, sobre todo la textura era demasiado alta por el grosor que les dimos, y nos dieron ese prototipo. ¿Les pasas tú esta? Lo hemos colocado así para presentaros de una forma un poco más curiosa, que sería dónde iría ubicado, y de esta forma tú pones ahí ese juguete sexual, y tanto que se está hablando ahora, por ejemplo, de la figura de la sexualidad en la discapacidad, tú eso realmente lo dejas colocado, la persona se sube las bragas y ya ahí no tienes nada más que intervenir para nada. Claro, los mecanismos lo harán que vibre, que tenga un pequeño movimiento circular, etcétera, etcétera. Y más o menos el Fab Lab nos ha dicho que costaría más o menos unos 28 € realizar eso, ya contando con todas sus horas de trabajo y con los materiales que se utilizarían. Hemos puesto un poco más de costes imprevistos, que por ejemplo los que nos causaría la guía, por si acaso, yo que sé, se estropea la máquina, el material se traba en la máquina que lo imprime, lo que sea, todo eso. Luego, los clientes, ya os ha comentado un poco mi compañera Silvia, que al final tenemos tanto las propias personas con discapacidad, vosotros mismos, para la mochila de educación social que tenemos que tener con tantos recursos, la guía sería para vosotros estupenda, la tenéis, podéis descargarosla. Luego las asociaciones también, todas las entidades que tengan tal,
Y ya poco Y más, muchas ¿no? gracias. Y muchas por gracias. atendernos. Hasta luego.